Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de entrevistas periodísticas donde con gente conocedora del tema abordamos aquellos que son, en nuestra opinión, relevantes para el país y de interés para la sociedad. En este caso, pues hemos invitado al doctor en Derechos Humanos y doctor graduado ya hace casi 2 años. 2 años. 2 años, 2 ¿verdad? años. En España, licenciado Leopoldo González Baeza, para platicar con él sobre un tema que se menciona mucho, tanto en el ámbito internacional como nacional, en las leyes, en los discursos, pero que en la práctica se practica poco. Me refiero al de los derechos humanos. Licenciado, bienvenido al programa. Muchas gracias. Winston Churchill decía que en las situaciones de guerra, refiriéndose a la guerra, la primera víctima era la verdad. Y yo creo que lo que estamos viviendo actualmente, precisamente a partir de situaciones tan lamentables y macabras como los homicidios de estudiantes normalistas, la desaparición forzada de otros, el informe que acaba de dar sobre las atrocidades cometidas por el Estado mexicano en la década de los 70, en la llamada Guerra Sucia, las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el Estado de México, en un poblado de presuntos secuestradores, y otras muchas cosas más. Puse el énfasis en eso. Pues de alguna manera nos dice, corrobora lo dicho por Winston Churchill, de que todo lo que se nos ha dicho que México ha avanzado en materia de derechos humanos, pues en el fondo es una gran mentira, porque nos están narrando, están saliendo a la luz pública atrocidades terribles, en donde yo diría la primera víctima pues son justamente los derechos humanos, entre ellos el primordial, que es el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de tránsito, en fin. Yo quisiera que empezáramos con esto. ¿Cómo podemos nosotros? Yo veo una paradoja, una contradicción, ¿verdad? Entre más, pareciera así que entre más tratados internacionales en materia de derechos humanos firma México, más comisiones se forman, más presupuestos se les da, más se hace la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se reforma el artículo 1 de la Constitución, pues en la realidad estamos viendo más barbaridades, más violaciones a los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto así en general? Yo creo que no podemos decir que una cosa causa la otra, claro, sino que esas reformas pues tienden a que sea un menor mal. La enfermedad social que padecemos se parece a una peritonitis. Cuando usted saca de ciertas cavidades abdominales la Escherichia coli, bacterias nocivas, y las desparrama por todo el cuerpo, por toda la cavidad, entonces se produce una gran infección. Ciertas actividades delictivas estaban orilladas como marginales, como lo era, por ejemplo, como lo es todavía la prostitución, marginales, como lo era el juego antes, y como lo era también el narcotráfico. Pero a raíz de la malhadada guerra del presidente Calderón, entonces los grupos de la delincuencia organizada tuvieron que reclutar ejércitos, y el pago para los ejércitos pues era el dejarlos delinquir de otra manera, para que se hicieran de pertrechos. La soldada, digamos, la paga, era dejarlos extorsionar, dejarlos cobrar derecho de piso, y entonces ahí padecemos de eso, de una peritonitis, que es fruto de una política equivocada en materia de lucha contra la delincuencia. Históricamente hay 2 tendencias en esta materia: la teoría del derecho penal del enemigo y la teoría del derecho penal humanitario. El derecho penal del enemigo, cuyo teórico principal es un alemán, tenía que ser alemán, un Jacobs,
Él dice que hay dos clases de cromagnones, los enemigos y los humanos. Y los enemigos no tienen ningún derecho de nada, hay que exterminarlos, hay que aislarlos y tenerlos aislados para siempre, perdidos en el... Y los seres humanos, esos sí tienen derechos. Entonces, lo malo es que ¿quién los clasifica? Porque entonces el que los clasifica es el Estado, quien tenga en ese momento el poder, dice quién es enemigo y quién es ser humano. Y entonces eso lo practicó Bush cuando encerró gente que todavía está encerrada en Guantánamo. Así es. Son enemigos, esos no tienen ningún derecho, son peor que bestias. Entonces, porque de perdida las mascotas o los animales feroces, pues se les trata bien. Pero los enemigos, como son los que están en Guantánamo, esos están en el limbo. ¿Cómo puede un país predicar la teoría de los derechos humanos y estar practicando eso en Guantánamo? Y eso que está diciendo Sí. me remonta a otra cuestión. Sí. Que desde antes, y eso de la teoría penal del enemigo y del ser humano, Sí. Recordé que, lo leí hace poco, el régimen nazi, Sí. Adolfo Hitler, Sí. promulgó un decreto que se llamó Niebla y Tinieblas, en donde se hacía esa caracterización a toda aquel persona disidente o simplemente judío, que por raza o por ideología o por militancia política se considerara enemigo, decía el decreto, hay que manejarlo entre la niebla y la tiniebla, borrarlo del mapa. Puede ser como matándolo, puede ser encarcelándolo, pero sin que tenga acceso con el mundo, con su familia, que nadie sepa dónde está ni nadie lo pueda ubicar. Lo desapareces en términos de su personalidad jurídica, de su identidad, de buenas a primeras. Ese es el origen de las famosas desapariciones forzadas. Y entonces tenemos que mucha gente se va con la finta de la con la indignación que le produce pues la delincuencia y sus horrores, entonces se van para el otro extremo. Yo me acuerdo cuando un general del ejército mexicano dijo que su orden de cateo era un marro, Aquí lo dijo en Chihuahua en un evento ante empresarios. Que le llamaron, desde ese momento le llamaron el general Marro. Así es. Era jefe de la región militar con sede en Torreón. Así es. Entonces, cuando eso dijo, mucha gente y amigos míos dicen, no, ahora sí se van a componer las cosas. Mira, este hombre los va a meter en cintura a todos. Entonces, resultó que el general Marro tenía una fortuna en poder de su amante y esa señora desde España lo mandó matar. Lo mataron en un parque en la Ciudad de México. Sí, lo mataron al general Marro, al adalid de la decencia, de la disciplina. Entonces, muchas de esas posturas en contra del enemigo son falsas. Y tan falsas, sí, como ahorita un dato que voy a dar, sí, porque me parece que ilustra muy bien esto de lo que estamos hablando en este primer segmento. Quédese con nosotros. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen.
Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Esto que nos comentaba el licenciado, el doctor en Derechos Humanos, Leopoldo González Baeza, me parece que puede ilustrarse de manera muy puntual. Yo he escuchado por aquí y por allá, y no solo aquí en Chihuahua, he viajado a otros estados y he escuchado lo mismo, de que existe la percepción de que es falso, de que la violencia y la inseguridad han bajado, que lo que ha cambiado es la narrativa y han maquillado las cifras. Entonces dice uno, bueno, ya se me hace medio esquizofrénico pensar en toda una conspiración, pero esa percepción se ve reforzada cuando ocurren acontecimientos como los que estamos viendo en Guerrero. Guerrero, que es el estado que mayor índice de homicidios, delincuencia culposo, doloso tiene, pues dice, no, nosotros tenemos 1.500 crímenes aproximadamente por año. Pero resulta que en una semana se encuentran 20 y tantas fosas clandestinas, llenas de cadáveres, que evidentemente no están reportados en las cifras oficiales. Entonces, digo yo, bueno, entonces sí hay elementos para la duda, para creer, porque si México es un cementerio de fosas clandestinas por todos lados, entonces, ¿qué credibilidad pueden tener esas cifras? Y si la tranquilidad de la región está sustentada en darle ese poder a esos grupos, o dejarlos hacer, dejar pasar como al libre mercado, a las grandes compañías explotadoras también, pues entonces estamos en una situación sumamente delicada que quién sabe qué puede venir, ¿no? Pues mire, yo no hago afirmaciones sin datos duros por mi misma disciplina. No vengo preparado con material de datos empíricos como se lo comenté antes. Sí, sí. Pero sí nos debe preocupar un solo caso que se suscite en el país. Claro. Nos preocupa un caso como ese que acaba de acontecer, pero que ha habido muchos otros, y que no se vaya a ofender porque usted pues, trabaja en los medios de comunicación. Claro. Pero veo que hay también una manipulación, tanto para callar como para gritar. Porque hay una banalización Sí. de la violencia, Sí. y hay un espectáculo mediático de la violencia, y la violencia se ha prestado para fines no solo políticos, sino incluso mercantiles, porque el amarillismo vende, por supuesto, Sí, claro, que vende. Claro, hay gente que dice, qué bueno que se maten entre ellos, qué bueno que hay muchas tumbas, porque seguramente son de criminales, seguramente ahí están enterrados los de un grupo criminal. Entonces, le digo, hay manipuleo de parte de la información. Sin embargo, nos debe preocupar un solo caso de una persona que sufra injusticia o violencia, tiene que preocuparnos. El nivel de avance en nuestro país, pues, es muy bajo. Mire, realmente el movimiento en México de los derechos humanos se oficializó a raíz de nuestra entrada al Tratado de Libre Comercio. Exactamente en esos años se crean las comisiones de derechos humanos y se refuerza el sistema electoral. No fue una buena intención sincera nacida de nosotros, fue algo impuesto por los electorados de nuestros socios comerciales. ¿Cómo van ustedes a celebrar un tratado de libre comercio con un país que comete esas atrocidades? Eso era el clamor allá de representantes y senadores. Entonces, Carlos Salinas se ve obligado a crear las comisiones de derechos humanos, curiosamente todas al mismo tiempo, y con la misma estructura, todas. O sea, qué casualidad
que todos los gobiernos de los estados se pusieron de acuerdo y que crearon las comisiones estatales y la nacional. Y ahora se crea una situación similar. Yo Sí. acabo de leer que el Parlamento Europeo Sí, hizo una declaración muy fuerte sí, en sentido de que sugerían o iban a impulsar que no se siguiera, que se revisaran los acuerdos comerciales con México y en materia de seguridad si no se resolvía y no se garantizaba el respeto a los derechos humanos. Eso lo está diciendo la Unión Europea, el Parlamento. Se dice que no hay patada más fuerte que la que se siente en la bolsa, ni siquiera en otra parte. Entonces, esas patadas en la bolsa de las élites aquí en México, por parte de nuestros socios comerciales, pues los obligan a dar golpes de timón muy violentos, como el caso de... Yo recuerdo perfectamente a principios de la década de los 90, cuando hubo aquí policía única. La policía única no es algo, invención de una ahora. invención de ahora. Aquí hubo una policía única, un solo comandante para todas las policías. Bueno, y una lucha así como la de Calderón, que andaban en todos lados. Y de repente se desmanteló esa política a raíz del tratado, ¿verdad? A raíz de la toma de Ceballos Durango por parte de la policía chihuahuense, que tomaron esa población, que acostaron a toda la gente en la plaza, ¿verdad? Hasta el sacerdote con las manos amarradas por atrás, que hubo una persona que la lanzaron de un segundo piso para que aprendiera a volar con las manos amarradas por detrás, y una serie de abusos que pesaron con nuestros socios. Entonces se desmanteló esa política de guerra, así como se trata de desmantelar ahora la de Calderón, ¿verdad? Ojalá que se desmantele ese tipo de tratamiento. Entonces, y se trató y me decía el general Montiel, me decía, ¿qué derechos humanos ni qué nada? Porque en los derechos humanos hablaban las ONGs. Sí. Nada más, el gobierno no hablaba de derechos humanos. Decía el general Montiel, a mí me lo comentó como comandante de la zona. ¿Qué derechos humanos ni qué nada? Dijo. Nuestra Constitución habla de garantías individuales. Eso de los derechos humanos son pamplinas de gente contestataria del sistema, por no decir comunistas. Entonces, luego viene cómo cambian los tiempos. Ahora ya todas las instituciones reciben clases, capacitación. ¿El mismo ejército? El ejército, las policías y todo, derechos humanos. En donde quiera está manejándose ese concepto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nuestros socios comerciales nos están pidiendo, nos están exigiendo que demos una cara de gente civilizada, que no somos un pueblo atrasado del África. Fíjese usted que, volviendo al caso de la discriminación y de la gente que parte en dos a sus semejantes y que unos son enemigos de otros seres humanos. Caída la Gran Tenochtitlán, se suscitó un debate en la Universidad de Salamanca sobre el carácter de humanos o no humanos de los indígenas. Y los dominicos opinaban con mucha sapiencia y mucho silogismo, opinaban que no eran humanos, y que todo lo que está, la creación debería estar al servicio del ser humano, del rey de la creación. Entonces, que tenía derecho el conquistador, pues, sobre la vida, sobre el trabajo, de esos seres animales. Entonces, los franciscanos dijeron que sí eran humanos, pero que eran vencidos en una guerra justa, que tenían que pagar tributo, y aparte de financiar la evangelización, que son unas cuantas horas de trabajo para ganar la vida eterna. Entonces surgen las encomiendas. Se los entregaron a las encomiendas. Surgen las encomiendas. Vamos a una pausa y regresamos al siguiente segmento para ver esta versión en la época moderna, porque creo que se repite. Sí.
London Café, un lugar para disfrutar. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En materia de derechos humanos, indudablemente se han logrado avances a nivel mundial, muy importantes, desde el reconocimiento en sus inicios de los derechos naturales, o estos debates que usted estaba planteando y cómo los zanjaban. Desafortunadamente o desgraciadamente, todavía persiste una cultura, incluso muchos sectores de la sociedad que ellos mismos son víctimas de estas violaciones de derechos humanos, porque el derecho humano no es solo el derecho a la vida, no es solo el derecho a la propiedad, no es solo el derecho a la integridad, son otros muchos derechos, ¿no? Pero en este esquema que usted planteaba, así nos ven todavía, en ese esquema, si merecemos o no merecemos, y si nos mandan una encomienda o no nos mandan una encomienda, si nos admiten en la hacienda o no nos admiten en la hacienda, de la globalización, vamos a llamarle ahora sí, ¿no? Pues ese debate de los dominicos y los franciscanos se resolvió ahora por un profesor de la Universidad de Yale. Dice el profesor, el debate no tiene sentido. Todos somos animales, nada más que unos tenemos los dientes más afilados que otros. Esa es la diferencia. Dice y es así que los que sean débiles se van a la basura y los que sean fuertes sobrevivirán. Entonces eso me recuerda un espíritu que ha campeado últimamente en todas las capas sociales de México, el de la competitividad. La competitividad llevada al extremo, entonces dice, bueno, o te aplasto o me aplastas. Cuando se hace un concurso, un examen de admisión, una subasta, todo el mundo dice, bueno, pues fulano ganó, estos pasaron el examen. Bueno, pero los que no pasaron el examen, ¿esos qué? Sean marginados. No, pues se vayan a la basura, a la roca Terpeya. Los espartanos aventaban a los viejitos a un abismo, a las personas malformadas, los fenicios a los viejitos los mandaban a una isla que se murieran, porque lo que no sirve, pues no tiene caso que exista. Puras cosas que sirvan,
que nos sirvan. Entonces, y que produzcan. Y que produzcan, sí. Esa que es la, generen riqueza. Que generen riqueza. Esa es la mentalidad que desgraciadamente está permeando en todos lados. Es la del concurso. Ahora, yo escuché a un facilitador en un proceso de planeación estratégica. Y entonces era sobre educación. Entonces, pues bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de la educación? Pues formar, que adquiera habilidades, destrezas, aptitudes, el educando. Y uno levantó la mano, ahí lo vi yo. Dijo, oiga, y los valores, dice, las aptitudes, destrezas se pueden medir, pero los valores llegamos a la conclusión de que no. Los valores no pueden medirse en laboratorio, no existen. Son una herramienta para que la gente sea disciplinada en el trabajo, para que no roben a la empresa. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero entonces, los valores, la ética, son ideologías para la indiada, son promesas de vida eterna. Claro. Lo cierto es que en ese taller de planeación estratégica se dijo que la cultura de la legalidad, los valores, etcétera, podían llegar a ser un estorbo para la competitividad. Que así, en estricto sentido y científico, una empresa competitiva tenía que ser de rompe y rasga. Sálvese quien pueda. Entonces, y la prédica de esos valores y etcétera, pues es para consumo de las masas, pero las élites no tienen por qué observar eso, pues si no es medible en el laboratorio. Claro, pero fíjese, sí. Incluso en este esquema que usted está planteando y que me parece que refleja muy bien hacia dónde se está conduciendo el país. Entonces, estamos regresando a la concepción aquella de que pues, lo que no nos sirve es desechable, sí. Así. Pero esto se traduce en materia económica, se traduce en materia de derechos sociales también, porque yo decía en el segmento anterior, los derechos humanos no se refieren solo al ámbito de la seguridad, también tiene que ver con la vida, la salud, con la educación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, bien remunerado, el derecho incluso a preservar, el derecho a cuidar el medio ambiente, que son cosas. Acaba de ocurrir un desastre en una mina, ¿verdad? En Sonora, que causó afectaciones enormes, atentó contra la salud de todos los habitantes de ahí, contra su actividad productiva, y ni una siquiera multa se ha producido. Todavía no, ¿verdad? No. Aún ni chiquita ni grande. Ni chiquita ni grande, ¿verdad? Sí. Y entonces, esa misma empresa, dice el líder de los mineros, es la misma que tiene contaminado en Chiapas y en el istmo de Tehuantepec, que devastó toda esa zona a raíz de la contaminación con y aquí en Chihuahua también está el Grupo México, tiene algunas minas por ahí. No hay que quitarle el ojo de que no vaya a producirse otra cosa igual, ¿verdad? Realmente pues caminamos, damos pasos hacia situaciones muy difíciles para la humanidad. El método inductivo, el método empírico puramente, que los filósofos norteamericanos, los neoliberales, los neopositivistas predican, desecha todo lo que no es comprobable en laboratorio, pero ignora el método también científico de la demostración, que es muy diferente del método de la experimentación. Y ese método de la demostración, pues gráficamente lo podemos expresar en la matemática, ¿verdad? En el laboratorio nunca vas a encontrar un triángulo
ni un círculo, ¿verdad? Pero, mucho menos una ecuación algebraica. Pero resulta que pues, de una manera ideológica, o sea, torciendo la ciencia, se está fundamentando una brutalidad, un genocidio. Mire, a raíz de lo que usted decía de los tratados, le voy a platicar algo. El presidente Fox lanzó una ley general para personas con discapacidad, y luego Calderón otra, y luego firmó un tratado, pero nunca emitieron el reglamento de la ley. O sea, que la ley no se aplicaba porque no había reglamento. ¿Y por qué no lo hacían? Porque significaba unos cuantos pesos, teniendo México bajo el colchón 190,000 millones de dólares en el banco, guardados en papeles, en cueros de rana, en papeles que se devalúan, porque la máquina de emitir papel está muy activa en los Estados Unidos, y casi todos los países serios están constituyendo ya reservas en metales preciosos, ¿sí? Y México podría hacerlo en plata, ¿verdad? Y bueno, pues no, tienen sus reservas ahí. Es más, Estados Unidos, el generador de los dólares, tiene la mitad en metales preciosos, pero a México lo obliga a tener ahí bajo el colchón 190,000 millones de dólares. Pues no querían invertir, no han querido invertir en implementar sistema braille en todas las escuelas, en las escuelas, no en todas, sino en una, ¿sí? En una en cada ciudad, vamos a decir, una donde vayan todos los que tienen perdida el sentido de la vista, el sistema braille y el sistema de señas mexicano para los sordos. No se ha implementado todavía, porque le falta reglamentación supuestamente a la ley. Lo cierto es que falta interés de invertir. Y ahorita le voy a poner un ejemplo al inverso. Esa es. De cómo si se apresuran a reglamentar cosas cuando les interesa. Regresamos en un momento al siguiente segmento. Así como hay violencia de los poderes criminales, de los grupos criminales, hay violencia de los poderes fácticos, legales, con prestigio incluso, con poder económico. También hay violencia institucional que vulnera derechos. Entre ellos, pues usted puso un ejemplo muy claro de cómo, bueno, pues es una violencia de alguna manera contra esas personas el no emitir ese reglamento por el simple razón de que están demostrando que no les interesa. Pero hay otras donde sí se apresuran, y yo traigo eso a la cabeza, y lo confieso porque ya estoy en esa situación, ¿no? De aquellas personas que hemos cumplido con nuestras semanas laborales establecidas por la ley del Seguro Social, y hemos cumplido con la edad, y sin embargo no nos podemos pensionar, pensionar va a ser la palabra, porque ahora están exigiendo, pusieron un requisito, de acuerdo ya no a la ley del 93, sino a la del 97, no sé qué cosa hicieron, de que forzosamente el último año se tiene que trabajar, volverse a refrendar esa afiliación
inscribiéndose de nueva cuenta en una actividad laboral con registro en el Seguro Social. Mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Si ya se cumplió en el marco constitucional, ¿por qué se pone ese reglamento? Y luego alguien me explicaba, dice, es que como promedian la pensión o la jubilación en función de los últimos 5 años, del ingreso de los últimos 5 años, todo lo que contribuye a bajar ese monto para que el Estado pague menos, pues es bienvenido. ¿Y quién va a contratar a una persona en la tercera edad? Con muy buen sueldo. Con muy buen sueldo, pues evidentemente que no, ¿verdad? Entonces, esto yo lo platiqué con alguna gente también que incluso tiene cargo público. Me dijo, no es la primera persona que me lo comenta. Aquí han venido, estoy hablando del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí, que por cierto el licenciado presidió también con muy buenos resultados, inició un sistema de divulgación de los derechos humanos a través de una red de internet que hasta la fecha sigue vigente y sigue prosperando. Felicidades por eso. Bueno, me dijo, aquí hemos reunido ya casi 500 gentes que han venido a plantearnos ese problema. Esto es una violación también, ¿no? Al derecho, claro, a la jubilación. Claro, mire, mucha gente cree que los derechos humanos atañen únicamente a los amperes de la picana eléctrica o al color de las uñas, el color morado de las uñas cuando les ponen la bolsa, o al sabor de las aguas minerales. No solamente atañen a la tortura, a los derechos humanos, sino a muchas situaciones de defensa del bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Que tengan un derecho al trabajo digno, a una remuneración, a la salud, una serie de derechos que les llaman de segunda generación, los DESC famosos, ¿sí? Los derechos económicos, sociales y culturales. Y luego los de tercera generación, los del medio ambiente, los de un país contra otro, en fin. Este tema es muy amplio, muy amplio, y no creo que termináramos ahorita. Sí, no, pero me interesa este tema porque es que yo vi la estadística, resulta, no estamos tan, México tiene el 70 y tantos % de la población de tercera tiene un sistema de pensión, pero en América Latina en general el 50 y tantos %, pero estamos hablando de que hay 11 millones de personas que no tienen ningún sistema de seguridad en ese aspecto y que elaboraron, o sea, no es que hayan estado en informalidad. Sí. Pues eso es una aberración. Puede ser materia de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana. Yo quería comentarle que hay también otro tipo de violaciones. Por ejemplo, yo le platicaría que el primer acto de don Abraham González, uno de los primeros decretos cuando triunfó la Revolución Mexicana, fue la clausura de un casino que se llamaba el Tívoli de Nombre de Dios, que era propiedad, según me han informado, a lo mejor estoy equivocado, de la familia Krill, o el que tenía acciones, donde desplumaban a los rancheros. Y 100 años después, otro Krill abre 400 casinos en el país. Se refiere al secretario de Gobernación, Santiago Krill, para decirlo, que así fue. Unos momentos antes de abandonar firma el permiso para 400 casinos. Así es. Durante 70 y tantos años, el juego fue una actividad marginal, como la prostitución tolerada, nada más, pero ahora es promovida. La ludopatía está agrediendo de una manera salvaje a la economía, a la integridad de las familias, y nadie le pone freno, al contrario, es algo que se aplaude y se festeja porque se dice que son inversiones que van a generar nuevos empleos. San Empleo, sí. San Empleo lo justifica todo. Sí. Todo. Es que son fuentes de empleo. Entonces, vea usted la esquizofrenia de nuestra sociedad. Canales en el día pasan La Rosa de Guadalupe y en la noche pasan pornografía explícita, como en sus buenos tiempos la mafia norteamericana la pasaba en unos cines
en unos cines de pornografía que había en todas las ciudades de Estados Unidos, y ese tipo de pornografía se pasaba allí, y ahora se pasa en forma abierta en las noches en la ciudad. Ahora, es bueno ese espectáculo para un niño, para una criatura. ¿Será bueno que vea esas escenas? Por supuesto que no. Yo creo que no. Podríamos discutir mucho eso de la pornografía. Tampoco no tenemos una actitud de santurrones o de darnos Ya no golpes es un en pecho. problema de moral, es un problema social, social y psicológico. Exactamente. Entonces, pero ¿por qué se recurre a esos contrastes? Por el mismo canal, la misma empresa que va y le canta las mañanitas a la Virgen y que la Rosa de Guadalupe, y en la noche pasa pornografía, y ninguna institución, ninguna levanta la voz en relación con el juego, en relación con ese tipo de desinformación o malformación o malos mensajes de los medios de comunicación. Nadie dice nada. Como nadie dijimos nada cuando mi general Marro expresó que su orden de cateo era un marro. Era un marro, que además que él no detenía gente, ¿verdad? No, que él no detenía gente, que no le gustaba volver a ver así, que a mí, a los delincuentes, no me gusta volver a verlos. Así es. Entonces, expresa explícitamente, justificando las ejecuciones extrajudiciales. Es la misma ideología que deriva de la posición de Bush, del primer ministro de Inglaterra contra los de Irlanda, o del otro acá contra los etarras. Lo mismo, los etarras ya estaban muy apaciguados, ya habían decretado una tregua unilateral, y de repente surge un atentado que supuestamente lo suscriben los etarras. No, pues ahora hay que redoblar la lucha contra el enemigo, y así es una pelea contra el enemigo que justifica toda violación a derechos humanos, y eso es en lo que no debemos caer en este país. Eso que estoy diciendo es exactamente lo que a mí más me preocupa, y lo quiero dejar para el segmento de conclusiones, pero voy a ir adelantando el tema, ¿verdad? Uno, es evidente que, por ejemplo, lo voy a decir abiertamente porque esa es mi percepción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hemos tenido en la última parte es una inutilidad. Se prestó al manipuleo político, pega de gritos en eventos humanos, no ha dicho absolutamente nada de los casos graves de violaciones de derechos humanos o de derechos ambientales de las comunidades, de los pueblos, no ha dicho absolutamente nada, pero sí está muy preocupado por otros asuntos menores. Bueno, no ha dicho nada. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Verdad? Esto se construyó para darle gusto a los gringos en el 94. Sí. Ahora, ¿qué van a hacer para darle gusto a los europeos y a los chinos? O sea, esa es la pregunta. Pero ¿en la sociedad qué? Porque yo percibo que también hay una ceguera social muy lamentable en cuanto a estas situaciones, en cuanto a lo que está ocurriendo. Hay indignación, sí, hay coraje, sí, hay rabia, sí, pero yo no alcanzo a percibir que la sociedad se articule para hacer valer esos derechos por las vías institucionales, vías legales. Sí. No estoy refiriendo a quemar palacios de gobierno como en Guerrero, no. Porque hay los instrumentos, el andamiaje jurídico y legal para hacerlos valer, ¿no? ¿Le parece que regresemos con esto en el segmento de conclusiones? Claro que sí. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guau!
Gracias por habernos acompañado. Entramos al segmento final y yo hacía un comentario que quiero resumir en esta expresión. México está viviendo una atroz violación de los derechos humanos, de los de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y no sé si nos sigamos con cuántos más que se vayan, pero el hecho es que estamos viviendo esa situación y no veo ni respuesta del Estado mexicano más allá del discurso, realmente yo lo digo, y segundo, tampoco una respuesta de la sociedad. Usted es doctor en derechos humanos, conoce experiencias internacionales, conoce la historia de los derechos humanos, cómo evolucionan. ¿Qué podemos esperar, licenciado, como ciudadanos? Mire, como dice el dicho de mejores bailes me han corrido, es la humanidad, ¿no? La dictadura argentina fue algo muy grave. Sí, sí. No solamente le pegaba al común de las gentes, al ciudadano de a pie, pegaba a los pequeños empresarios. De repente llegaba un militar a una boutique. Señora, ¿vende la boutique? No la vendo. Es que le gustó a la hija de mi general. Véndamela. Así. Sí, la impunidad total, sí, absoluta. Los seres humanos que dieron impulso a la evolución de nuestro género, de Homo sapiens, de Pithecanthropus erectus, recomendaban dos vías. Una, la vía formal, y otra la vía informal. Para Nicolás Tesla, por ejemplo, el inventor de la corriente alterna, que es la que usamos todos los días, que nos permite transportar la electricidad por mil kilómetros sin mucha pérdida. Es ese Nicolás Tesla. O sea, bueno, por la vía formal, por la vía informal. La vía formal es agotar todos los trámites legales que se tengan que agotar. Y la vía informal, pues es recurrir a las relaciones humanas, a la organización, a trabajos de concientización, ¿verdad? De que finalmente todo está en la conciencia, en el grado de evolución de la conciencia. Y los medios, aquí lo voy a increpar a usted, bueno, usted puede ser la excepción. Por supuesto, dígamelo. No creo que yo estoy muy satisfecho con lo que están haciendo los medios. Los medios lo que hacen es sorberle el seso a toda la población. Nos encontramos con que se hizo una encuesta, dime cuánto subió la gasolina ayer, pues no sé, dime cuántos goles metió. Así sabe. El Lejotito, ¿cómo se llama? Es la pulga o el que... Bueno, sí, algo así, un señor que aparece como epiléptico ahí y entonces el fútbol tenía absorbido el seso de todo el mundo. Entonces se inventan copas y copas y copas, y luego ya cuando no hay ninguna copa o ningún torneo, entonces va a pelear el Canelo. Claro, ¿verdad? claro. Y entonces todo el mundo, la juventud que antes se preocupaba por otros temas, ¿no? Ya no. Ya, ahorita ya están preocupados por y si no hay deporte, si no hay espectáculos, más bien espectáculos. Espectáculo. Entonces, incluso, por eso yo le decía al principio, no, si yo estoy de acuerdo con usted, hay el espectáculo mediático de la violencia, de esa trivialización o banalización que esconde el drama humano real que existe en esos hechos y lo presenta como si fuera un simple enfrentamiento, así como en los westerns del oeste, en las películas de westerns del oeste, entre indios y tejanos, entre buenos y malos, se mueran, mira, matando, ¿verdad? Y además matando gente. Se idolatraba al que mataba más, ¿verdad? Porque era muy bueno. A esa situación estamos regresando en términos de percepción social. Por eso yo hablaba y eso es muy peligroso, porque entonces ya los abusos no tienen contrapeso. Entonces podemos llegar a fundar en el país una empresa que se llame Impunomex. ¿Impunomex? ¿Está bien?
Impunidad Mexicana, Impunidad Sociedad Mexicana, Anónima, Sociedad Anónima de capital variable. Sí. Entonces, y de esa manera, pues el responsable se acostumbra a esa situación y repite la dosis cada vez más con mayor intensidad del abuso. Hay gente que piensa que los derechos humanos son únicamente para los imputados de un delito. Ese es un prejuicio que difuminaron, que antes de irnos quisiera... los derechos humanos son para las víctimas también. Claro. Inclusive los policías y los soldados tienen derechos humanos. Claro. Ya, todos nos acordamos del caso del general Gallardo, que en su tesis la hizo sobre una instancia de defensa de derechos humanos en el ejército, que fue criminalizado y que fue condenado en todas las instancias, y finalmente la Corte Interamericana dictó una orden de que se le excarcelara. Ya había perdido todas sus condecoraciones, su grado militar, y el general Gallardo es un caso paradigmático, emblemático de lo que puede ser pues una lucha por los derechos humanos en una institución pues muy delicada como es el ejército, ¿verdad? Y esto que usted está diciendo, yo creo Sí. que forma parte de esa anulación de los contrapesos, el de fomentar, porque eso se ha fomentado y a través de los medios y a través de los políticos y todo, de que los derechos humanos sirven, y por ejemplo que el sistema penal acusatorio garantista sirve para proteger a los delincuentes, no a las víctimas. Sí. Y eso lo han fomentado desde que se empezó a hablar en México de los derechos humanos, que era una forma de inocularlos, ¿verdad? Para que la ciudadanía no los aceptara, los viera como algo malo para ellos, ¿verdad? Sí. Porque siempre se presentaba el derecho humano defendiendo, entre comillas, a los delincuentes, sí, no a las víctimas. Exacto. Y esto se ha reproducido, pero en mi opinión, mi percepción, pues yo creo que esto es deliberado, esto es inducido en la idea de que la gente no le crea. Sí. Cuando oiga hablar de derechos humanos, regrese al pensamiento de Montiel, del general Montiel, sí, que diga cuáles derechos humanos, ¿verdad? A lo más que puedes aspirar es a garantías individuales. Garantías individuales, que es lo que marca nuestra Constitución, y lo demás pues son pamplinas de Tere Yardí. Por ejemplo, en aquellos años... Que después Tere Yardí, que era una activista de los derechos humanos que andaba en la calle como activista, el presidente Salinas, cuando ya quiso darle una nueva cara al país, pues la nombra delegada de la PGR aquí en Chihuahua. Sí. Entonces ella ya era delegada, ya estaba del otro lado del mostrador. Ajá. Y a Jorge Carpizo lo nombra Procurador General de la República. Cuando él venía de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, pero qué casualidad que todos estos cambios suceden al unísono con la firma del Tratado de Libre Comercio. Pues eso y más va a pasar ahora con las famosas reformas estructurales que nos van a poner en otro escenario, y donde una vez más, como en estos casos, el doble discurso se va a imponer y los derechos humanos vamos a seguir siendo víctimas de esta situación. Licenciado, yo le agradezco mucho esta conversación, sí, a usted su atención, y yo me quedo con lo que dijo Winston Churchill, ¿no? La primera víctima de cualquier guerra social, militar, lo que usted quiera, es la verdad y los derechos humanos. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.